Entonces, vamos a recordar lo que vimos la clase pasada, ¿sí? La clase pasada vimos los versos del 33 al 37 que realmente pues vimos que nos dejó muchas cosas en qué pensar, en qué estar revisando, ¿cierto? Y más con respecto a los juramentos. A veces nosotros juramos hasta por cosas insignificantes, hasta que incluso hay veces que decimos en vez de jurar, si no es verdad que me caiga un rayo, ¿cierto? O cosas así por el estilo. Y definitivamente pues ahí estamos incluso tentando al Eterno y es donde tenemos que corregir nuestra mirada, ¿cierto? Por eso vamos a dar como un pequeño recorderis de estos versos que vimos la clase pasada, son como 4 versos nomás, y entrar ya directamente al tema de hoy, que ya nos toca el amor al prójimo, ¿sí? Que ya son los versos del 38 al 48. Vamos a ver si alcanzamos a terminar hoy y entraríamos con este capítulo 6. Ya vamos avanzando un poquito más, pero saber que aunque vamos despacio, entender lo que realmente el Eterno nos está diciendo en su escritura, ¿cierto? Y acá en el verso 33 nos dice, además habéis oído que fue dicho a los antiguos, no perjurarás, sino cumplirás al Señor tus juramentos. Y esto sí que lo vimos y esto sí que definitivamente nos llamó mucho la atención que cada juramento y que cada promesa que nosotros habíamos hecho, estábamos obligados a cumplirla y eso está en la Torá, ¿cierto? Que nuestro corazón quedaba ligado a tener que cumplirla y si no lo hacíamos era también un pecado sobre nuestras vidas. Entonces, ahí es donde tenemos que empezar a hacer lo que Yeshua nos dice en los siguientes versos, que dice, pero yo os digo, no juraréis en ninguna manera, ni por el cielo, porque es el trono de Dios, ni por la tierra, porque es el estrado de sus pies, ni por Jerusalén, porque es la ciudad del gran rey. Ni por tu cabeza jurarás, porque no puedes hacer blanco o negro un solo cabello. Pero sea vuestro hablar sí, sí, no, no, porque lo que es más de esto, de mal procede. Entonces acá sí vemos toda esta conclusión que nos dice Yeshua, es mejor que no jures, no hagas ningún juramento, no prometas nada, porque estamos propensos a qué? A fallar, a no cumplir nuestras promesas, a romper pactos, a romper compromisos, pues lo importante es que mejor digamos sí, voy a hacerlo o no voy a hacerlo, ¿sí? En vez de estar titubeando o prometiendo o jurando y de pronto hacer eso que quede ligado a nuestro corazón y sea después ya un contado como un pecado más en nuestras vidas, ¿no? Y esto sí que lo vimos detalladamente la clase pasada y es de tener en cuenta que pues por eso Yeshua nos está dando un poquito más de sentido de lo que es o de lo que realmente significaba esto de acá y vemos que realmente no quitó, sino antes estaba poniendo un poquito de sentido y un poquito más de entendimiento acerca de este mandato, ¿sí? Ahora vamos a ver y vamos a entrar ya directamente al tema de hoy que nos corresponde del amor al prójimo, ¿sí? Y acá empezamos desde el verso 38. Oísteis que fue dicho ojo por ojo, diente por diente, ¿cierto? Y esto sí que nosotros lo sabemos de memoria y ese incluso hasta el que no es converso, incluso aquel que anda en medio del mundo, en medio de su afán, en medio de todo esto, sabe este dicho, ¿cierto? Ay, ojo por ojo, diente por diente, ¿cierto? Dando este el significado a qué? A la venganza, diciendo, es que acá es donde yo puedo tomar venganza. Pero antes de eso, vamos a ver las referencias, ¿sí? A lo que Yeshua se estaba tratando acá de decir. Oísteis que fue dicho, cuando fue dicho, recordemos, para la época de Moisés que fue dada todos los mandamientos. Y esto lo encontramos en Éxodo 21, 22.
¿Qué dice? Si algunos riñeren e hirieren a mujer embarazada y ésta abortare, pero sin haber muerte, serán penados conforme a lo que les impusiere el marido de la mujer y juzgaren los jueces. Mas si hubiere muerte, entonces pagarás vida por vida, ojo por ojo, diente por diente, mano por mano, pie por pie, quemadura por quemadura, herida por herida, golpe por golpe, ¿sí? Entonces, si vemos, no solo quedó en ojo por ojo y diente por diente, iba mucho más allá, ¿cierto? Quemadura por quemadura, herida por herida, golpe por golpe. Entonces, imagínate ahí qué nos estará diciendo el Eterno cuando empezamos a ver eso. Y esto siempre se ha malinterpretado a lo largo de la historia, y es que ese es como si Dios le estuviera dando un permiso a las personas de qué, de hacer venganza. Ah, pues como me dice ojo por ojo, pues ahora tú te vas a sacar el ojo y no, no quiero ese ojo, sino quiero otro más, ¿cierto? Y realmente lo que Dios dijo, pues voy a limitar la venganza. Nosotros casi siempre queremos más, ¿cierto? Hacer mucho más daño, infligir mucho más daño cuando estamos en medio de una venganza. No estamos haciendo lo que dice el verso, vida por vida. Ah, me mataste a mi bebé, yo mato a tu bebé, por decirlo así, ¿sí? Ah, me dejaste un ojo morado, pues ahora yo te voy a dejar el ojo morado y ya paré de contar, ¿sí? Hasta ahí era realmente lo que realmente se quería llegar con estas escrituras y con estas leyes que estamos leyendo, ¿sí? Pero si nosotros miramos todo el capítulo 21 de Éxodo, realmente lo que está hablando es de las leyes de compensación. Yo cómo voy a compensar aquello que hice, ¿sí? Por eso ahí está hablando de esta mujer embarazada de la cual perdió su bebé por causa de una persona ajena a su familia, ¿cierto? Y ahí es donde el marido pues pone el precio de la restitución o la restauración de ese hijo, ¿cierto? Y el juez termina dando la aprobación. Eso es lo que se hacía en ese entonces. Para la época de Moisés se hacían estas leyes justas de compensación, pero a lo largo de la historia hemos venido ¿qué? Malinterpretando esto. Pensamos que no es de recompensa, no es de reposición, no es de compensación, sino que realmente son leyes de ¿qué? De venganza. Ah, o puedo hacer daño porque es que ve acá me está diciendo que puedo hacer daño. Y realmente no, ¿sí? Porque el término de venganza para nosotros es totalmente diferente para el término de venganza de Dios. Es decir, si yo voy y pierdo 10 corderos, pues tengo que pagar 10 corderos. Ay, si yo voy y pierdo 15 monedas de plata, pues tengo que pagar las 15 monedas de plata. No tengo que pagar 20, no tengo que pagar 30, tengo que pagar lo que perdí, lo que boté, 15, ¿sí? A eso es a lo que se refiere realmente esta ley de compensación, ¿sí? Y esto es lo que realmente Yeshua nos quiere mostrar en dar una compensación justa debido al daño que hayamos hecho a otra persona, ¿sí? Y recordemos que eso a quién se lo está diciendo, no a las multitudes, no a la gente alrededor, sino se lo está diciendo realmente a quienes, a sus discípulos, aquellos que quieren ser parte del reino de los cielos, que quieren caminar con él. Entonces nos llama a ser diferente, nos llama a mostrar ese amor extremo o a evitar ese tipo de venganza que realmente es algo que no es permitido por el Eterno, pero se ha malinterpretado incluso en el judaísmo. En el judaísmo también se da este tipo de cosas donde se puede hacer este tipo de venganza, pero así como lo decimos,
tú me debes y me retribuyes, ¿cierto? Me dejaste el ojo morado, pues yo te dejo el ojo morado y así sucesivamente, ¿sí? Pero realmente Yeshua no estaba quitando esta ley y eso realmente hasta Pablo dice en que pues ahora podemos hacer todo porque estamos bajo la gracia, ya no vamos a guardar la ley y todo eso, pues que dije o dice perseveraremos en el pecado para que la gracia sobreabunde y que dice en ninguna manera. Y acá es donde realmente tenemos que recordar que lo que le estaba dando es un sentido un poquito más profundo a la ley. No podemos disminuir a la Torá, sino que con el fin de ser cuidadosos, pues vamos a poner cercos, como el cerco que vimos de que tú sí seas sí y tú no, sea no, es decir, mejor no jures, pues ese es un cerco mucho más válido, ¿cierto? A decir voy a jurar por el cielo, por la tierra, por esto y llevarme una condenación encima. Entonces, en vez de eso, pues, ¿qué hago? En vez de eso, mejor digo sí, sí y no, no. Entonces, pues, si digo sí puedo, de una vez voy y hago las cosas, ¿cierto? Que eso es cuando decimos sí. Y cuando decimos no, pues definitivamente no cumplimos, no vamos, entonces ya la otra persona ya sabe qué es lo que va a esperar. Entonces, lo mismo pasa acá. Va a poner un cerco de protección con respecto a este cumplimiento, ¿sí? Y esto fue lo que realmente dice, por eso dice en el verso 39. Pero yo os digo, no resistáis al que es malo, antes a cualquiera que te hiera en la mejilla derecha, que dice, vuelve también la otra. Y esto es algo que se ha malinterpretado como diciendo, venga, si te dieron un golpe, pon la otra mejilla para que te pongan el otro golpe, ¿cierto? Pero pues realmente este es un mandamiento que se ha criticado y hasta nosotros mismos lo hemos pensado y decir, yo cómo le va a poner el otro golpe, ya me casco y tras del hecho tengo que ponerle la otra mejilla, pues es algo realmente que no. Y si vemos en la traducción, ¿sí? No es que diga algo así, ¿sí? Y pues incluso los discípulos hubieran podido criticar a Yeshua, podrían haber hecho, pero recordar que este sermón no está hecho para todo el mundo, sino realmente para aquellos que quieren servir al Eterno, ¿cierto? Y por eso el que no quiera ser discípulo, pues no es que sea difícil de cumplir eso, no es que esté elevado por allá en las alturas, sino que realmente es fácil de cumplirlos, pero si caminamos de acuerdo a lo que dice las escrituras. Y algo que es que vemos es que la alternativa o lo que realmente querría decir ahí las escrituras o Yeshua es que en vez de voltear la otra mejilla, si lo miramos desde el Mateo del Chentot, pues lo que dices es que prepares tu otra mejilla. Es decir, que sepas que muy posiblemente te va a volver a golpear. Y eso sí que lo hemos visto, o sea, a lo largo del mundo. Si un ladrón viene a perseguirte y te va a robar, pues ¿tú qué vas a esperar? Pues que te robe todo lo que tienes encima, ¿cierto? Porque pues para eso viene el ladrón. Entonces, ¿qué te dice? Ay, si ya viste el ladrón, pues prepárate porque ya sabes y tú te preparas incluso psicológicamente para decir, bueno, acá están las cosas y listo, ¿cierto? Incluso hoy en día ya nos toca prepararnos mentalmente incluso para que nos lastimen, ¿cierto? Y a eso es a lo que te está diciendo, prepárate, o sea, que sepas que realmente vas a perder aquello que estás esto. O sea, por eso te está diciendo que si ya te pegaron en la mejilla, pues prepárate porque muy posiblemente también te golpee la otra. Y lastimosamente eso lo vemos en el mundo no es justo. Un día te robaron aquí, al otro día te robaron en otra esquina. Entonces, ¿qué tienes que estar? Preparado cuando te pase eso, saber que eso va a pasar.
sea, no tener la disposición de que, ay, no, yo salgo y no me va a pasar nada, ¿cierto? No, saber que no estamos exentos de que nos salga o nos ocurre algo malo. A eso es a lo que nos está diciendo, ¿sí? Y en estos casos, pues, ¿qué debemos de hacer? ¿Y qué debemos de hacer cuando alguien viene y te prepara un golpe y te da otro? Pues tendríamos que hacer algo al respecto. Por eso nos está diciendo, prepárate, o sea, toma caminos a acción. Ah, viste al ladrón, pues mira si hay un callejón y sal corriendo. Ay, mira, si hay algo, pues haz algo para que realmente no te siga pasando, ¿sí? No es que realmente, ay, nos vamos a poner en bandeja de plata, pues para que nos pase todas las cosas, ¿no? ¿Cierto que no? Es sabio huir en en ciertos momentos y el que es entendido, el que es sabio, pues sabe cuándo van a venir a atacar, ve el mal y pues de una vez sale corriendo, sale huyendo, ¿cierto? Y a eso es a lo que nosotros debemos de estar preparados, o sea, debemos ser un poquito más sigilosos, un poquito más avispados como lo es el zorro, el animal, ¿sí? Que es muy sagaz, que es muy precavido, ¿sí? A eso es a lo que también nosotros tenemos que llegar. Y esto sí que pasó con Yeshua. Yeshua llegó a donde quería predicar la palabra y hubo momentos que lo quisieron apedrear, que lo quisieron matar. ¿Por qué? Porque simplemente no querrían recibirlo y eso pasó en una aldea de, de la época de Yeshua, donde él fue a tratar de hablar, quiso compartir, pero que dijo, no, 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 la gente que no quería recibirlo quería salvar, sacarlo a golpes y si él hubiera cumplido esto, pues que hubiera sido, pues se hubiera quedado para que le dieran otro golpe, pero en cambio de eso que vemos, el que hizo, cogió, se alejó, se fue porque sabía que iba a pasar posiblemente algo más. Por eso lo que tenemos es que prepararnos entendiendo que vivimos en un mundo agresivo, violento, donde a la gente, a la mayoría, no a todos, les gusta hacer daño, ¿sí? Pero que tenemos que tener también esa preparación y saber que nosotros no estamos para la venganza, que no debemos de tener esta actitud de decir, ah, pues como me robó, ahora lo voy a seguir hasta el fin del mundo para que me compense lo que hizo, ¿sí? Eso realmente no, o sea, dejarle esa restitución y esa compensación ¿a quién? Al Eterno. Ah, que si vinieron y vivieron en mi casa y se llevaron X cosa, pues dejarle esa cosa al Eterno y el Eterno tarde o temprano va a hacer su labor. Lo importante es que en nuestro corazón no se guarde ese rencor y no se guarde a esa actitud de querer dañar o lastimar al otro porque me hizo mal. Es decir, ese dicho de pagar mal por mal realmente está injustificable para Dios. Eso en Dios no está el pagar mal por mal, sino el pagar bien por mal. Te hicieron el mal, tú pagas con quién? Con el bien. Lo importante es que tú lo estés haciendo, lo importante es que tú estés caminando conforme a las veredas del Eterno y saber pues que no es fácil, no es fácil coger y al que el que me ofendió pues ayudarle, bendecirle, ¿cierto? Y nosotros dejar a un lado ese rencor pues no es fácil, ¿cierto? Por eso está hablando en ese sentido de amar a qué? A nuestros enemigos. Es muy fácil amar a aquellos que nos aman, amar a aquel que te trata bien, que te falló una vez, pero tú sabes que ahí sí, sabes que lo hizo sin adrede, sabes que lo hizo sin querer lastimarte. A esa persona sí le perdonas, ¿cierto? Pero ¿qué pasa con tu enemigo? ¿Qué pasa con aquel al que realmente no puedes perdonarle? Pues ahí es donde tenemos que poner este sentir de no querer vengarse, sino de mostrar realmente un amor, un afecto hacia él. Y sigue diciendo en el verso 40, y al que quiera ponerte pleito,
perdón, y al que quiera ponerte a pleito y quitarte la túnica, déjale también la capa. Entonces, imagínate, o sea, no solo, y esto podríamos tomarlo, uy, el que te quiera robar, pues venga, le vas a dar, te quitas todo y darle fuera eso, otra cosa, ¿sí? Pero acá lo que quiere decir es que no pelees por las cosas materiales, que si vienen y te pidieron y te dijeron, venga, denos el celular, que no sé qué, pues dale el celular, no pelees por eso, por un objeto que realmente es material, que se puede restaurar, que se puede tener. Y por eso el apóstol Pablo lo dijo muy bien a su carta a los Corintios, y más cuando se estaba levantando pleitos entre quienes, entre hermanos, entre discípulos, ¿sí? Y eso sí que es mucho más grave. ¿Por qué? Porque estamos llamados a amarnos unos a los otros. ¿Y qué pasa si no nos amamos los unos a los otros? Pues realmente no estamos mostrando que somos discípulos del Eterno. Y esto lo vemos en Primera de Corintios 6:7, que dice, así que, por cierto, es que es ya una falta en vosotros que tengáis pleitos entre vosotros mismos? ¿Por qué no sufrís más bien el agravio? ¿Por qué no sufrís más bien el ser defraudados? Pero vosotros cometéis el agravio y defraudasteis, y esto a los, ¿quién? A los hermanos. Entre aquellos que eran los mismos conocedores, entre aquellos que estaban andando entre la fe, es decir, que conocían a Yeshua, que andaban en los mandamientos y estaban teniendo estas disputas, de estas peleas. No solo llegaron a hacer esto, a pelearse entre sí, sino que llegaron a demandarse incluso los unos con los otros. Y esto lo sigue diciendo, lo dice versos adelante, en el verso 1 de este capítulo 6 de Primera de Corintios dice. ¿Osa alguno de vosotros, cuando tiene algo contra otro, ir a juicio delante de los injustos y no delante de los santos? ¿O no sabéis que los santos han de juzgar al mundo? Y si el mundo ha de ser juzgado por vosotros, ¿sois indignos de juzgar cosas muy pequeñas? ¿O no sabéis que hemos de juzgar a los ángeles? Cuanto más las cosas de esta vida. Si pues tenéis juicio sobre cosas de esta vida, ponéis para juzgar a los que son de menor estima en la iglesia. O sea, ¿qué está diciendo? No pueden juzgarse entre ustedes mismos, no pueden llamar a los ancianos y decir, mira, esto es lo que está pasando, ¿qué debemos de hacer? O sea, no se puede arreglar eso, llegar primero a un acuerdo entre la comunidad, entre la congregación, y después sí, ir y tratar asuntos de estos directamente en tribunales ya paganos, por así decirlo, es decir, en tribunales gentiles. Y recordemos que en ese mundo, pues la mayoría estaba viviendo en Turquía, por lo menos acá esta carta que fue dirigida fue a quién, a los Corintios, ¿cierto? Entonces, acá es donde podemos ver que se estaban peleando por dinero, se estaban peleando por cosas materiales. Ay, que alguien cogió y le vendió un carro y preciso el carro quedó paralizado a la mitad de de la calle. Y pues, ¿qué pasó? Empezó la disputa porque dice, ay, me vendió un carro malo, ay, me vendió esto. Y empezaron esto y se iban incluso a demandas donde eran los gentiles, los incrédulos, los que tomaban la decisión que iba a pasar en ese caso. Y a eso es a lo que Pablo está diciendo. ¿Por qué están tomando este testimonio? ¿Por qué llevan ante los gentiles, ante aquellos que no conocen de la palabra y están llevando estos casos, ¿sí? Y terminan dando un testimonio totalmente equivocado de las escrituras. Por eso cuando Yeshua habla de esta capa, ¿sí? De que entregáramos la capa, pues está enseñando también lo que Pablo después en una de sus cartas también está diciendo, que sufras que el agravio, lo dijo ahí en Corinto, ¿qué les dijo? ¿Por qué no sufrís el agravio? Porque no estás dispuesto a perder algo, ¿sí? A ser defraudado
por tu hermano con el fin de que de seguir con el testimonio vivo y no dañarlo y no mancharlo ante los gentiles, ¿sí? Entonces, a eso es a lo que dice, o sea, incluso hay una ley en la Torah que habla de no ser fiador de nadie, que no prestemos el dinero o nombre de nosotros si no estamos dispuestos a qué, a perderlo. Y esto sí que lo habla muy claro en varios versos, mucho más en Proverbios, pero ahí es donde tenemos que verlo, ¿sí? Y esto lo dice muy bien y el caso en el libro de Proverbios, ahorita vamos a ver un caso donde si prestaste y si la persona no pagó, pues ¿qué va a pasar? ¿Quién es el que va a recorrer? Pues nosotros porque fuimos el fiador, porque pusimos el nombre y entonces ahora ¿qué nos toca responder? A nosotros. Entonces, si nosotros no estamos dispuestos a afrontar esta pérdida, ¿cierto? Si alguien viene y te dice, no, es que necesito sacar 5 millones, pero tú no tienes de dónde sacar y no tienes cómo respaldar esta deuda y saber que si esa persona no responde, ¿a quién le toca responder? Pues a mí, entonces, ¿qué tengo que hacer? ¿Será que le voy a prestar sabiendo que yo no tengo de dónde sacar esa plata y por lo menos decir, pues se la doy? ¿Cierto? Pues ahí es donde él te está diciendo y si estás dispuesto a sufrir esa ofrenda, a sufrir ese pérdida, pues hazlo y sé generoso, mas no lo hagas por no querer o por querer agradar a la persona y por querer decirle, ay, sí, venga y con tal de que no te enojes y con tal de tenerte contento, pues voy a seguir, pero yo me cargo con algo que realmente no voy a ser capaz de solventar o de pagar, ¿sí? Y esto lo dice muy clarito en Proverbios 22-26, que dice, no seas de aquellos que se comprometen, ni de los que salen por fiadores de deudas. Si no tuvieres para pagar, porque porque han de quitar tu cama de debajo de ti? O sea, porque incluso, imagínate, uno se pone, hipoteca su casa con el fin de darle o ayudar a un hijo, y qué tal el hijo nunca te pague y empieces tú a saber y mirar cómo pagar la deuda, porque si no, imagínate, te quitan la casa, después donde duermes, después donde queda, y llega y hay lugares donde uno a veces pide plata y hasta le quitan hasta la casa del perro, por así decirlo, ¿sí? O sea, le quitan lo que uno no tiene. Y eso ha pasado y casos se han visto que incluso por pedir plata en aplicaciones, hoy en día que está de moda eso de pedir plata prestada por aplicaciones, pues se mete uno en una culebra, en una deuda que realmente no puede pagar, ¿sí? Acá culebra lo que quiere decir es una deuda, ¿sí? Para que no quedemos como perdidos, ¿sí? Entonces, eso es lo que dice. Ya está diciendo es lo máximo, o sea, ¿por qué tienen ustedes que estar peleando? O sea, está feo que se peleen entre ustedes y está mucho peor que ustedes se tengan que ir entre tribunales incrédulos porque no pueden solucionar una cosa entre ustedes dos, porque no la pueden hablar, porque no pueden discutirla, porque no pueden llegar incluso a un acuerdo antes de tener que llegar a tribunales o a tener que llegar incluso hasta el punto de jueces o de cosas, incluso hasta llegar a armas, a darse, ¿sí? A eso es a lo que te está diciendo. Entonces, si somos de Dios, pues no deberíamos llegar hasta tales puntos y si es el caso, pues llegar y sufrir el agravio, como lo estamos viendo, ¿no? Sin embargo, esto se está hablando entre creyentes, o sea, no una persona que no conoce el Evangelio. Y ya cuando pasa con personas que no conocen del Evangelio, pues sí, hay medidas donde ellos tienen sus leyes y donde nosotros tenemos que actuar, ¿cierto? Pero si un creyente, pero si una persona que anda en la fe te hizo un daño, te hizo algo, pues tienes que tratar de ayudar o de arreglar ese problema de alguna manera, ir y cuadrar ese problema, que seamos de palabra. Por eso dice que tú sí seas sí, que tú no sea no, ¿sí? Que no andes tambaleando, ¿sí? Porque acá entonces Yeshua que nos, y eso es a lo que nos está a nosotros como
discípulos. Entonces, ¿qué es lo que dice? Que no te cuestiones, que no te quedes con esa situación de pérdida, si no quieras vengarte, sino que seas generoso, que trates de dar, ¿sí? Que estés dispuesto a perder sabiendo que esa plata era allí. Si no, pues para eso ni prestes, para eso ni vendas, para eso ni trates de hacer negocios entre hermanos. Por eso mucho en Descubre la Biblia no se habla de tratos, no se habla de comercios, no se habla de nada de eso, con tal de estar evitando un poquito esta situación, ¿sí? Muchos necesitamos vender, muchos necesitamos hacer ciertas cosas, pues para eso están otras plataformas, para eso hay otros tiempos, otros espacios, ¿cierto? Pero a eso es a lo que le está diciendo. Ven, mira, no trates, ya te hizo, ya perdiste la plata, pues tenla por perdida, no empieces a recorrer, deja que sea Dios el que ponga el control en ese aspecto, ¿sí? Y sigue diciendo en el verso 41, y cualquiera que te obliga a llevar carga por una milla, ve con él dos. Y esto sí que a veces nos suena un poquito raro, como así que llevar una milla, una carga y tengo que ir y llevársela a dos, pues, y eso hoy en día no ocurre. ¿Quién le pide a usted que le cargue algo o usted que le pida que le lleve algo? Es a no ser que ya estemos en confianza y más hoy en día con todo lo que se ve, ¿no? En situación de inseguridad. Pero esto es algo que se estaba viendo para la época de Yeshua. Era una ley que tenía Roma contra los judíos. ¿Qué quiere decir? Si un romano veía a un judío llevando una carga, perdón, si un romano estaba llevando una carga totalmente pesada y veía a un judío pasar, pues ¿qué le tenía que decir? Al judío le podía decir, perdón. Al judío, este romano le podía coger y decirle al judío, ven, llévame la carga. Y el judío está obligado por ley de que de llevarle esa carga por una milla. ¿Qué le está diciendo Yeshua? No lo hagas por esa milla, llévalo 2 millas. Pero ¿a quiénes? A tus enemigos, a los romanos, porque esa era una ley que tenía Roma contra los judíos, como una manera de opresarlos y de todo eso. Y pues imagínate, esto era algo revolucionario para su época. ¿Quién iba a estar dispuesto a hacer eso? Incluso lo que significaba para los celotes que ellos que eran radicales, ellos iban en contra de la nación. Es como decirle hoy a un guerrillero, no, tú tienes que hacerle lo que el gobernante te diga y hazlo doble vez. O sea, imagínate, o sea, acá en Colombia que alguien vaya y le diga a los de la FARC, a los de las autodefensas que vengan y hagan eso. Pues para ellos es un insulto, ¿cierto? Porque están en contra, los odian, los detestan. Pues eso era lo que estaba pasando para los celotes de su época. Imagínate a ellos tenerles que decir a estos ultras que ellos veían un romano y como sea lo mataban y salían corriendo, ¿sí? Porque ese era su fin, acabar con todos sus enemigos, con todos los paganos, con todos los idólatras, con todos los que no eran del pueblo, ¿sí? Y ya ahorita vamos a ver el por qué. Entonces, y esto es un caso similar donde lo vemos con Simón de Arimatea. ¿Se acuerdan? Aquel que llevó y obligaron a que llevara la cruz de Yeshua hasta cierto punto. Eso era una ley. ¿Y quién lo obligaron? Yeshua nunca le dijo, ven, ayúdame, mira, y Clemente por todo el camino pidiendo ayuda a ver quién le ayudaba a llevar la cruz. Y Simón de Arimatea, ay, se ofreció de generoso. No fue así. ¿Quién fue el que le dijo? Se lo dijo un romano. Por eso dice en Lucas 23, 26 dice, y llevándole, tomaron a cierto Simón de Cirene que venía del campo y le pusieron encima la cruz para que la llevase tras Jesús. Entonces acá vemos que tenía que hacer, lo obligaron, o sea, él no era que quería, dice que lo
que lo tomaron y después le pusieron encima. Él nunca se puso encima, como sería voluntario, que cogería y se pondría la cruz encima, tomaría, iría caminando él por su voluntad, pero él no lo hizo por voluntad, lo obligaron, como en muchas de las películas se ve, casi siempre se ve, es que él quiso por generoso ponerse en los zapatos y decir, venga, yo le ayudo a Yeshua, porque él no pudo cargar la cruz, porque ya no podía, porque estaba cansado. Pues realmente eso no fue así. Si vemos, lo tomaron y le tocó hacerlo. Por eso, imagínate a un judío escuchando estas palabras y decir, no, pues que atrás de que Roma me está diciendo que tengo que llevar su carga una milla y yo los odio y los detesto y ahora este me está diciendo que ahora tengo que llevarlo una milla más, pues imagínate que era para aquellos que eran, mejor dicho, la guerrilla contra Roma, ¿sí? Que quería acabarlos y que quería destruirlos. Pero eso fue lo que empezó a enseñar a Yeshua. Decir, tienes que amar a tu enemigo, tienes que mostrar ese cariño, ese mismo amor que te está mostrando Dios a tu vida. Si alguien, si un pagano, si alguien te pide que le ayudes en cierto aspecto, ayúdalo, ¿sí? Y da un poquito más, o sea, no te quedes con solo lo que te está pidiendo, sino ve un poquito más allá y eso que sí que nos cuesta, ¿cierto? El dar esa milla más, el decir, y imagínense ustedes a ese soldado romano y le dice a un judío, ven, llévame esta milla, hasta cierta milla, hasta allí, y pues que dice, no, vamos, vamos, se lo llevo hasta su casa, ¿sí? ¿Qué va a pensar el romano? ¿Qué diría el romano? Estaría diciendo, uy, lo humillé, vea lo que hice, pero si en vez de eso el judío le responde así, ¿ustedes qué creen que pensaría el romano? ¿No quedaría más asombrado el romano? ¿No quedaría y le daría curiosidad de que a pesar de que son un pueblo enemigo, ¿sí? Que son enemigos los dos en pueblo, pues ¿qué diría si estaríamos haciendo o si se daría esta ocasión? Pues empezarían a tener una curiosidad de esta fe, estarían empezando a hacer preguntas y hoy en día seríamos un mundo totalmente diferente porque eso habría impactado mucho más en su época, sino más el conocer las leyes, sino más el conocer la ley de Moisés, todo lo que estaba pasando para la época de Yeshua, todos estos prosélitos que se querían convertir al judaísmo, toda esta gente gentil que conocía de un Dios que rescataba a los cautivos, que sacaba a aquellos a los cuales eran humillados, a los vil del mundo y les daba y los ayudaba y era una ley justa, una ley pareja, donde no había un alto, donde no había un menor, donde todos eran por igual, donde decía si tú te quieres hacerme mayor sirve y si tú quieres te vas a hacer a lo alto, pues vas a ser humillado, ¿cierto? Pues es un Dios que está diciendo, uy, acá es justo. Alguien que escuchara y por lo menos muchos de los soldados romanos vivían mucha presión por Roma y por todo esto y que empezaran a escuchar y a decir, mira, Dios viene y por su gran amor cogió a un hombre y vino y rescató a todo un pueblo totalmente esclavo, lo salvó, lo sacó de ese lugar, lo llevó a otro sitio, pues ¿qué iba a pensar él? ¿Qué iba a creer el romano en ese momento? Pues dice, se estaría viendo incluso porque es que quién eran los que realmente tenían la plática y quiénes eran los que realmente tenían todo, pues los gobernantes, los de abajo, los que estaban en el pueblo, pues también vivían cierta humillación y cierto coso, y hasta siendo griegos, hasta siendo romanos, hasta haciendo todo, porque Roma pues era un gobierno un poquito muy estricto y muy cruel en ciertos aspectos. Entonces, pues imagínate al escuchar las leyes y si ven este ejemplo diciendo este pueblo enemigo me está queriendo llevar a mi otra milla, pues yo porque tengo que afectarlo, pues eso causaría también un signo de respeto y de admiración de decir que incluso
le ayudan a sus enemigos. Imagínate, ¿no? Entonces, a eso es a lo que está diciendo. Y ahí es donde se abre esa oportunidad de qué? De compartir, de llevar la palabra del Eterno, de ser esos discípulos realmente que quiere Yeshua que nosotros seamos. Y esto realmente nos enseña que el ministerio y que todo esto que hemos aprendido pues realmente no hay interrupciones. Para Dios tenemos que estarle sirviendo 24/7. 24 horas los 7 días de la semana. Y si eso lo hacemos continuamente, pues tendríamos que hacerlo por cada año en nuestras vidas, por toda nuestra vida tendríamos que estar haciendo y estar buscando qué oportunidades para servir. No para que nos sirvan, no para que estén delante de nosotros, sino oportunidades para nosotros poder seguir dando, poder seguir dando esa milla más para otros. Y sé que es difícil, ¿cierto? Lo podemos hacer muy fácil con nuestra familia, con nuestros amigos, con nuestros seres queridos, pero ¿qué pasa con aquel que te ofendió? ¿Pero qué pasa con aquel que te tiene oprimido? ¿Pero qué pasa con aquel que te humilló? ¿Qué pasa con todas estas personas? Pues también deberíamos dar esa milla extra. Entonces, si vemos este amar a los enemigos, pues no es tan fácil. Primero, ¿qué te dice? Mira, prepárate, esté alistado para el mal, que no estés allí y preciso te cojan desprevenido, ¿no? ¿Qué te dice? Si te hirieron la otra mejilla, prepárate porque muy posiblemente te va a pasar la otra, ¿cierto? Entonces tenemos que estar precavidos. Estamos en un mundo violento y es donde nosotros tenemos que estar mirando. Después, ¿qué dice? Eh, Después nos habla de que ya no tenemos que estar en mirando o estando buscando pleitos, contiendas, sino ante más bien, pues yo no voy a pelear por cosas materiales, mejor no peleo por eso, hagamos un pacto, empecemos a dar esa compensación que realmente tenemos que dar si hicimos algún daño y más entre hermanos, pues que no haya ese pleito. Recordemos que los hermanos, los discípulos se conocen como cuando se aman los unos a los otros. Y después nos está mostrando acá que tenemos que llevar nuestro servicio una villilla más, dar algo más de nosotros, no solo lo que nos pidieron, no solo lo que nos dice el jefe, ay, el jefe te dice, mira, hazme esto, pues tú hazle algo de más, que Él vea esa disposición de servicio en ti, ¿sí? Que Él vea ese amor de querer servir y ese trabajo que tú estás haciendo que realmente no lo haces por obligación, solo haces lo que Él te pidió y ya. Pero si tú haces algo más, ¿qué va a pasar en este jefe? No va a empezar a preguntarse, venga, ¿y usted por qué hace de más? Venga, ¿usted por qué no sé qué, cierto? Entonces tenemos que buscar esas oportunidades de servir un poco más, ¿sí? En lugar de estar viendo a los demás como paganos, idólatras, y es que vea y me hizo y no sé qué, y así, y es que le quiero arruinar la vida, y es que ellos me quieren no sé qué, y es que ellos me quieren hacer qué cosas, pues no, en vez de estar pensando eso, pues debemos de seguir este principio que nos enseña Yeshua, y es que el ministerio no tiene interrupciones. Si estamos y queremos ser hijos del Eterno, pues tenemos que hacer que las 24, los 7 días de la semana, todos, cada segundo de nuestras vidas debemos de manifestar que ese amor, esa compasión, esa grandeza, esa misericordia, todo eso que el Eterno nos ha mostrado y nos ha venido enseñando. Y ahí sí nos deja pensando, ¿cierto? Porque nosotros decimos, no, eso solo en Shabbat voy a ser generoso, no solo para este día o para esta época tengo que ser generoso, ¿no?
tenemos que ser generosos en muchos aspectos de nuestra vida y eso sí que lo hace Yeshua. Dios lo da y da esa milla extra, incluso más de la milla extra. No al sol no le sale a justos e injustos, no llueve sobre justos e injustos, no hace nieve sobre justos e injustos, a todos no nos da agua, a todos no nos da de todo, pues entonces a eso es a lo que tenemos que ser, a llevar esa milla más, ¿sí? Entonces, ¿qué pasaría si nosotros empezamos a dar esa milla más? ¿Qué clase de pensamientos iría a tener ese soldado romano? Pues al hacer todo esto, pues de lógico, iría haciendo preguntas, estaríamos nosotros dispuestos y estaríamos a responder y a decirle, mira, es que pasa esto, tenemos a un Dios que todos son iguales, no hay altos, no hay bajos, no hay escalafones, todos somos hijos de Dios y a todos nos trata por igual, a todos nos ve por igual. Sea como seamos de clase todos, somos iguales ante el Eterno. Así tú tengas millones en la cuenta del banco y así la otra persona que está al lado tenga ceros, para Dios somos iguales. ¿Sí? Eso es lo que debemos demostrar y así podemos mostrar a un Dios que realmente nos muestra eso y llega y llevar a la gente al conocimiento de aquel Salvador, de aquel Yeshua que dio todo por nosotros. Y sigue diciendo en el verso 42, al que te pida, dale, y al que quiera tomar de ti prestado, no se lo rehuses. Entonces, ¿qué dice? Considera más a las personas más que las cosas materiales que tú tengas. Si tú tienes algo para dar y no es imprescindible, es decir, si tú tienes dinero y puedes dar a los demás, pues sé generoso y da de lo que tienes, ¿sí? Eso es lo que está enseñando el Eterno, que las personas valen más que los bienes naturales, de los bienes materiales. Por eso incluso, si no estoy mal, Pablo, o creo que el mismo Yeshua también lo dijo, si tú tienes dos capas, ¿qué tienes que dar? Dale la otra capa a tu compañero que la necesita. Si tú tienes dos panes y hay otro que está al lado que no tiene que comer, pues dale un pan y tú comete el otro, ¿cierto? A eso es a lo que te está diciendo que son más importantes las personas que están a nuestro alrededor que incluso los bienes materiales. ¿Y qué pasaría si el mundo se enfocara en este pensamiento, en ayudar más a las personas, en someter más a los demás que el tener y el guardar para nosotros mismos? ¿Qué actitud estaría hoy en el mundo y no estaríamos mejor en este mundo teniendo esta actitud? Pues realmente que todo cambiaríamos, ¿cierto? Ya el mundo no estaría como está hoy en día, no estaría miles de gente con mucha plata en el banco y otra con ceros, pues no habría qué equidad, todos podríamos comer lo mismo, todos estaríamos comiendo manjares, si entendemos este principio, pues realmente habría una equidad de la tanto que hablan en el mundo. Ay, es que deberíamos hacer equidad, debía hacer esto, deberíamos ser lo justo, lo mismo para hombres, para mujeres, pero realmente el mundo lo hace. ¿Quién es el que lo hace y quién es el que enseña que realmente vivamos de manera justa? El Eterno. Y si nosotros mostramos esto, incluso hace poco estaba viendo un video de Irving, creo que se llama así, o bueno, uno de los que ahorita están muy famosos hablando de las cuestiones de lo que pasa con Israel y todo eso, y él hablaba que la ley de Moisés realmente era la que había hecho la democracia en nuestros países, en América, ¿sí? ¿Por qué? Porque casi todas las leyes que tenemos están basadas realmente en la Biblia. Ya que ahorita las estamos empezando a dejar, estamos empezando a dejar la Biblia, estamos empezando a dejar todos estos principios que realmente están muy arraigados a la constitución de Dios y a las escrituras, pues es que se está empezando a ver el volcón, ¿sí? Lo contrario realmente a lo que está en las escrituras.
Pero lo que realmente nos hizo libres a nosotros de la democracia que nos jactamos, donde el pueblo puede opinar, donde todos podemos decir, venga, quién es, y no somos un país teocrático como lo es Irán y como lo son estos otros países, pues es gracias a qué? A las escrituras, porque en la ley de Moisés es donde tenemos todas estas leyes y donde muchos empezaron a leerla y a entender y decir, no, venga, ¿cómo así que esto está pasando y nosotros nos estamos dejando hacer esto? Sí, empezamos a pensar, no a creer el cuento entero y a convencernos de lo que X o Y representante tiene. Entonces, por eso podemos ver que Dios se interesa por las personas más que el ministerio, más que más que todo lo que él tiene a nuestro alrededor, ¿sí? Más que la salud o más que todo esto se está interesando en ti personalmente, más que estar realmente en querer hacer un reino, en querer hacer eso, se preocupa por cada uno de nosotros, que ya al preocuparse por cada uno de esos de nosotros, pues realmente su reinado va a ser totalmente diferente. Por eso, cuando las personas son más importantes, incluso está esto de que nos da a dar una heredad, ¿cierto? Pero esa heredad no va a pasar si no tenemos o no hay personas quien la hereden, ¿cierto? Por eso en Mateo 24:35 dice, el cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán. Incluso la heredad se puede perder, la heredad puede estar en un lugar y puede estar en otro. Y hoy en día se andan peleando por esta heredad. Pero, ¿qué pasa? Dios está más enfocado en qué? ¿Realmente en el terreno, en la tierra o en qué está enfocado? En la gente, en el pueblo, ¿sí? Porque él llamó desde Abraham y formó al pueblo, ¿sí? De la simiente de Abraham y empezó a trabajar con ellos. Hasta hoy en día todavía somos el pueblo escogido, ¿cierto? Entonces, a eso es a lo que se refiere. Dios está trabajando más en qué? En el pueblo. Por eso Pedro dijo en segunda de Pedro 3:9. El Señor no tarda, no retarda su promesa, según algunos la tienen por tardanza, sino que es paciente. ¿Para qué? Para con la heredad, para con el mundo, para con quién, con nosotros, con los seres humanos, con no cada uno de nosotros. Dice, no queriendo que ninguno perezca, no queriendo que ninguno se pierda, sino que todos procedan a qué? Al arrepentimiento, ¿sí? Pero ¿qué dice? Pero hay un pero. Pero el día del Señor vendrá como ladrón en la noche, en el cual los cielos pasarán con gran estruendo y los elementos ardiendo serán deshechos y la tierra y las obras que en ella hay serán quemadas. O sea, todo lo que tú ves alrededor, todo lo que vemos alrededor, va a llegar un momento en que ya no van a existir, van a ser quemadas. Y esto sí que se complementa mucho con la profecía, digamos, ¿no? Que dice que todo va a ser pasado, casi todas las profecías que hay, a 6 naciones que habla, y fuera de eso a Israel y a Judá, pues dice que todos van a pasar por fuego. Y eso es lo que se espera al final, que haya una devastación tan grande, pero en cosa de fuego, unos dicen que muy posiblemente va a ser con estas bombas atómicas, no se sabe, pero pues a eso vamos a llegar si realmente no nos dirigimos a Dios y entendemos que no es las cosas materiales, no es mi casa, no me tengo que pelear con mis hermanos por una heredad, estoy hablando en sangre o me tengo que pelear con mis hermanos en la fe porque es que perdí cierta cantidad de dinero y no estar dispuestos a perderla, ¿sí? Pero estamos lastimando o estamos perdiendo realmente esta santidad o esto que el Eterno nos dio. Y sigue en el verso 11 diciendo, puesto que todas estas cosas han de ser, ¿qué? Desechas.
¿Cómo no debéis vosotros andar en santa y piadosa manera de vivir, esperando y apresurándoos para la venida del día de Dios, en la cual los cielos encendiéndose serán deshechos y los elementos siendo quemados se fundirán? O sea, no vamos a ver la luna, no vamos a ver el sol, van a ser fundidos. Hoy en día, incluso hasta los científicos han dicho el sol está a punto de extinguirse, que como es una estrella, se va a extinguir y se va esto, pues lo está diciendo las escrituras. ¿Cuánto tiempo atrás no lo ha dicho las escrituras antes de un científico? Lo ha dicho, pero esto no nos deja o no podemos tener el temor de que y ahora qué va a hacer con nosotros. No, ahora vamos a vivir bajo la luz del Eterno, ahora vamos a estar bajo el resplandor de Él, ¿cierto? Por eso dice el verso 13 que debe ser nuestra esperanza, pero nosotros esperamos según sus promesas, cielos nuevos y tierra nueva, en los cuales mora ¿qué? La justicia, mora la constitución de Dios. Vamos a estar en un reino tan justo, tan equitativo, que no va a haber pobres ni ricos, no van a haber mendigos y los que están en clase alta no van a estar así. Vamos a estar todos equitativamente, que si tú tienes dos capas vas a tener que dar la otra. Sí, pero no vamos a tener de excedente, vamos a ser generosos, vamos a estar que en expectativa de ayudar a los demás en vez de pensar solo en el yo-yo. Yo puedo, yo quiero, yo tengo y esto es mío. ¿Sí? Eso es lo que nos enseña hoy el día del mundo y a eso es a lo que nos está diciendo Yeshua. No es tu yo-yo, es el de todos, ¿sí? Y tenemos que trabajar en todos. Y sigue en el verso 14, por lo cual, oh amados, estando en espera de estas cosas que dice, procurad con diligencia ser hallados por él sin mancha, irreprensibles en paz. ¿Cómo vamos a andar con diligencia? ¿Cómo vamos a hallar siendo irreprensibles, sin tacha, pues mostrando amor, generosidad, no siendo o no pensando, ay, es que yo tengo que ser perfecto, no puedo fallar, no puedo esto, no? Porque cuántas veces y a lo largo de las escrituras a Job no se le dijo, Job es en un hombre perfecto, pero realmente tenía un gusanito de orgullo que ya se estaba creyendo más justo incluso que Dios, pues ahí es donde vemos que realmente no es tanto eso, sino que nosotros como personas podamos tener esa eternidad en el corazón, el querer andar como Dios, que sí vamos a estar fallando, estamos en este mundo, pero lo ideal es que tratar de no fallar, empezar a caminar, empezar a dedicarle tiempo a Dios, empezar a saber y a vivir para servir a los demás, para mostrar el amor, la compasión, la misericordia, todos estos atributos que nosotros debemos demostrar a los demás en vez de quedarnos solo en la causa principal de todos los inconvenientes, de todos los problemas de este mundo, que es ¿qué? Lo material. Nos enfocamos en lo material, nos enfocamos en el sentido de que de querer abastecernos de todo. Por eso, esta ley que nos habla de que no debemos de quedar como fiador de nadie, no lo dice porque sí, y ahorita vamos a entenderlo. Y esto lo vemos en Deuteronomio 28:44 que dice, Él te prestará a ti y tú no le prestarás a Él. Él será por cabeza y tú serás por cola. ¿Qué quiere decir? Él no te va a prestar, o sea, tú no le prestarás a nadie. No debemos de estar prestando, y esto lo repite otra vez en Proverbios, Salomón nos lo enseña un poquito mejor, dice, hijo mío, si te has hecho fiador de tu amigo o te has hecho responsable de la deuda de un extraño,
Te comprometiste a dar tu palabra, tus propias palabras te atraparon. ¿Qué quiere decir? O sea, estás vinculado a una obligación que tienes que hacerlo. Sea que tú lo hayas hecho en un banco hoy en día, ¿no? Anteriormente no era en banco, era de palabra y tú hacías el trato con la otra persona y si la otra persona no respondía, ¿a quién te tocaba? A ti, porque tú eres el fiador, ¿cierto? Y hoy en día lo hacen para arriendos, hoy en día lo hacen para sacar cuentas, para prestar tarjetas, para muchas cosas. Uno se presta a veces de fiador, ¿cierto? ¿Y qué dice? Y dice después en el verso 3, como quedaste en manos de otro, hijo mío, haz esto para librarte. Corre, humíllate y acosa a tu semejante. ¿Qué dice? Humíllate. Pídele, dile, ruégale. ¿Y eso qué no es lo que hacemos cuando estamos debiendo y no podemos pagar y quedamos alcanzados? No estamos haciendo eso. Y sigue en el verso 4. No des sueño a tus ojos, ni des un respiro. ¿Qué pasa cuando tenemos una deuda encima? ¿Podemos dormir bien? ¿Podemos respirar tranquilos? ¿Podemos estar incluso salir a la calle sin necesidad de encontrarnos con cualquier persona y que nos vaya a decir, venga, ¿y cuándo me va a pagar? Venga, ¿y qué está haciendo que no me paga? Venga, usted dijo que me iba a pagar tal día, ¿por qué no me pagó? Cuando incluso la deuda ni siquiera era de nosotros. ¿Ustedes qué sentirían? ¿Habría paz en su corazón? Por eso dice, no des sueño a tus ojos, ni des un respiro. No respires porque tienes primero que pagar, ¿sí? Escapa de esa trampa como un venado escapa de su cazador, como un ave escapa de su jaula. Termina con un consejo, no te metas de fiador, escapa de esas situaciones, ¿sí? Y en Proverbios 11:15 nos dice también, si te haces fiador de deudas de otros, lo vas a lamentar. Si te niegas a ser fiador de los demás, vivirás tranquilo. Y esto sí que lo hemos visto, no solo en nuestras vidas, sino en vidas de otras personas que llegan a prestar dinero y que, ¿cómo quedan? Pagando y pagando y pagando y a veces no terminan de pagar por estar prestando su nombre, ¿sí? Y la gente se pone brava porque uno les dice, no quiero prestar, pero pues ¿qué pasa? Tenemos que entender esta situación de vivir tranquilo y no es fácil el estar en eso. Entonces, lo que nos está diciendo es que prepárate, no te quedes fiador de nadie. Y si vas a ser fiador de alguien, pues, ¿qué te dice? Estés preparado porque de pronto te toca perder a ti esa platica, porque inclusive te pueden incluso hasta quitar la cama de donde duermes. Porque qué tal si sea una deuda que tú no puedes pagar. ¿Qué tal que si esa persona a la que tú fuiste fiador, tú no tienes mucho dinero, cómo responder, pero tú le fuiste fiador y esta persona sacó 50, 60 millones y tú de dónde la vas a responder si no tienes ni siquiera trabajo? Ahí sí, ¿cómo harías? Pues te hipotecan todo y te quitan todo, ¿cierto? Y pues ahí terminas sin lugar donde dormir. Eso exagerando, ¿no? ¿Qué casos se han visto? Pero a eso es a lo que tenemos que tener cuidado. Entonces, ¿qué es lo que te dice Yeshua y qué es lo que nos está diciendo acá? Mira, no te está diciendo, mira, no te metas de fiador, lo mismo que hace con los juramentos, no te está diciendo, ya no jures, está prohibido para ti jurar. ¿Qué le dice? Te da un consejo que tú sí seas sí, que tú no seas no, ¿cierto? Acá lo mismo te está diciendo, mira, te estoy mostrando, si tú vas a ser fiador, prepárate porque vas a tener que perder, ¿sí? Te advierte, te dice, mire, sé consciente de que si la otra persona muy posiblemente no vaya a poder pagar, pues ahora tú tienes que pagarlo. No esperes que te regresen incluso la plata.
¿Cuántas personas no se han escapado así haciendo esto, poniendo de fiador a alguien, van y se escapan, huyen, ya no lo pueden encontrar y a quién le toca recoger la deuda? A la otra persona, ¿cierto? Y pues ahí es donde está diciendo, si tú vas a ser fiador, ten conciencia de que muy posiblemente vas a terminar perdiendo esa plata. ¿Sí? Porque pues nosotros no estamos exentos y no estamos seguros realmente que tenga en plan la otra persona y la otra persona muy posiblemente quiera pagar, pero preciso se quedó sin trabajo, pero preciso pasaron ciertas cosas en su casa que ya no pudo pagar y preciso a quién quedó el nombre de la deuda. ¿De ella? A ella no la van a estar llamando los bancos, no le van a estar llamando la gente, no va a estar allí el de la deuda diciendo, venga, ¿cuándo me va a pagar? Venga, tales, ¿a quién va a llamar? A nosotros porque pusimos nuestro nombre. Entonces, por eso tenemos que saber eso. Y es decir, es más valioso que prestar, pues que seamos ¿qué? Generosos. Si tú en vez de decir, venga, te sirvo de fiador, pues decirle, venga, yo te doy esa plata y yo la pago. Prefiero perder esa plata. Eso sería otra cosa muy distinta, ¿cierto? Porque estamos dispuestos a qué? A perder esa plata y a ser generosos, sin nada a cambio, ¿sí? Por eso es que incluso nos dice mucho a lo largo de la ley de Moisés, nos dice, no seas el que no sea el que pida prestado, sino el que prestarás, ¿sí? A eso es a lo que nos está diciendo. Que si te pide prestado, pues regálale, sé generoso, que ese sea tu deseo de ser de bendición para los demás, en vez de estar en ese momento o en eso de decir, no, pero me pagas, no, pero cumple, ¿cierto? Cuando uno realmente no sabe si realmente va a poder cumplir o no. Por eso en el verso 43 nos deja un poquito más acorde esto que dice, oísteis que fue dicho, amarás a tu prójimo y aborrecerás a tu enemigo. Y esto antes de entrar en este texto, les quiero preguntar, ¿hasta acá vamos bien? ¿Vamos con dudas, preguntas? Está todo bien, Juliet. Vale, María Elizabeth. Roxana, Santiago, chiquitines, bienvenidos. Margarita también, bienvenida. ¿No hay dudas? ¿No hay inquietudes? Vale. Bendiciones, saludos. Todo bien, gracias a Dios. No, señora, no hay dudas. Gracias a Dios estoy entendiendo bien, Juliecita. Listo, vale, vale. Entonces vamos a seguir con la siguiente parte porque esto pues acá ya es como otra sección, pero viene hablando del mismo tema de que de amar al prójimo. Y acá hay algo realmente valioso y acá sí les quiero hacer una pregunta. Ustedes estudiosos de las escrituras, ¿ustedes saben si a lo largo de la Torá dice aborrecerás a tu enemigo? No, señora, debemos de amarlo, pues bregar a buscarlo y pedirle perdón si nosotros hemos cometido algún momento, pues algún error o hemos hecho algo que a Dios no le agrada, si Él nos haya ofendido lo que nos haya ofendido, debemos de procurar en llamarlo o procurar cuando nos encontremos con Él, pues decirle antes, perdónenos si lo hemos ofendido. Exactamente, sí. A eso es a lo que estamos llamados y por eso vamos a entender por qué Yeshua está diciendo esto. Amarás a tu prójimo y aborrecerás a tu enemigo. Por eso dice, oísteis que fue dicho. Alguien lo está diciendo. ¿Amarás a tu prójimo? Sí, lo sabemos, está en la Torá, está en Levítico, ¿cierto? Y eso es lo que vamos a ver, está en Levítico. Uy, estoy en ese momento. Está en Levítico 19:17, que dice, no aborrecerás a tu hermano en tu corazón. O sea, acá ya estábamos diciendo, no, definitivamente este aborrecerás a tu enemigo no está en la Torá. Y dice, no aborrecerás a tu hermano en tu corazón, razonarás con tu prójimo para que no participes de su pecado,
no te vengarás ni guardarás rencor a los hijos de tu pueblo, sino amarás a tu prójimo como a ti mismo, que dice yo el Eterno, ¿sí? Lo firma. Entonces, ¿qué está diciendo? Si alguien te ofende, pero no dices nada, pero te quedas callado y te guardas eso, es guardar rencor. Luego por eso te dice, razonarás con tu prójimo. Al yo razonar con mi prójimo, al yo hablar, pues es que ir y decirle a la otra persona, mira, esto me molestó, me ofendió esto que hiciste, no debes de hacerlo, porque si lo guardo y se queda en mi corazón, pues estoy ¿qué? Quebrantando un mandamiento. Entonces, a eso es a lo que te está diciendo. Te dice, tranquilízate, ve y razona o habla con él, ¿sí? Pónganse de acuerdo y ahí sí terminas haciendo bien, en vez de estar guardando ese rencor que muy posiblemente te lastimó. Y el problema es que a veces, la mayoría de las veces pensamos que ellos saben o que damos por determinado que la otra persona sabe en qué momento nos ofendió. Decimos, no, es que lo hizo de adrede, no, es que siempre está pensando en cómo hacerme, y es que no sé qué, eso es algo que debemos de quitarnos de nuestra cabeza, ¿sí? Porque eso no está conforme a la voluntad del Eterno. Por eso siempre tenemos que ir y hablar con la otra persona, tenemos que ir y razonar con ellos, ¿sí? Hablar y decirle, ven, no podemos seguir así, ven, tú me hiciste esto, me miraste mal, ¿sí? Ay, no, me mentiste en tal cosa y pues no me gustó, ¿sí? ¿Y qué pasa? Muy posiblemente la otra persona ni se dio cuenta que te miró mal. Muy posiblemente lo dijo en un momento de rapidez, de afán y ni siquiera te paró bolas, ni siquiera te paró, te puso atención, por decirlo mejor, ¿sí? No te puso atención en lo que tú le estabas diciendo, a un afán, una preocupación que tenía y ni siquiera se dio cuenta que te dijo. ¿Sí? Y a veces nos ofendemos y a veces pensamos y ya nos armamos un drama, un panorama ahí bien grande y terminamos guardando rencor, terminamos eso y pues eso que hace nos lastima realmente a nosotros. Por eso es lo que te dice y te dice que así como nosotros queremos que nos tengan paciencia, que nos perdonen, pues así mismo tendríamos que hacer haciendo con el prójimo, ¿no? Y en Mateo 7:1, Yeshua nos dice, no juzguéis para que no seáis juzgados. Y cuando tú empiezas a decir, no, es que este está pensando en hacerme esto, es que este no sé qué, pues que está haciendo, los estás mirando desde el punto de vista de juzgar, que siempre lo está haciendo de adrede. Y esto es algo que debemos de estar quitando de nuestro panorama, de estar quitando de nuestro lenguaje, de estar quitando de nuestros pensamientos, que todo el mundo te quiere hacer daño porque sí, ¿sí? Entonces, a eso es algo que tenemos que estar trabajando, porque sigue diciendo, porque con el juicio con que juzgáis, seréis juzgado, y con la medida con la que medís, os serás medido. ¿Y por qué miras la paja que está en el ojo de tu hermano y no echas de ver la viga que está en tu propio ojo? Antes de ver los defectos de los demás, antes de ver las cosas que te hacen los demás, pues mira si tú realmente no has actuado igual que esa persona, si tú realmente no has fallado, si tú realmente no has hecho algo así parecido y pues ninguno te ha dicho nada. Entonces tenemos también que evaluar nuestras propias vidas, por eso no debemos de juzgar y no tomar un juicio contra alguien, porque definitivamente no somos ni los jueces y ni siquiera tenemos la capacidad o definitivamente el mérito para convertirnos en jueces, ¿no? Entonces, así es como si, así como vamos a tratar a las personas, pues así realmente va a llegar el momento en que nos traten a nosotros.
Por eso en Proverbios 18:24 que dice, el hombre que tiene amigos ha de mostrarse amigo. Si tú quieres tener un amigo, pues ¿qué tienes que hacer? Mostrarte como amigo tú primeramente. No vas a esperar que todo el mundo se muestre como amigo, ¿cierto? Si tú quieres servir a alguien, pues ¿qué tienes que hacer? Primero tú tienes que servir, ¿cierto? Antes de que eso, y hay un dicho, dice Joseph, que hay un dicho en el judaísmo que dice, persigue la honra y la honra huirá de él. Aunque ahí falta un poquito, pero vamos a entender que la honra acá está hablando de respeto, ¿sí? E incluso a veces la honra se habla a nivel de monetario, pero en el hebreo es otra palabra, ¿listo? Entonces acá es como de respeto, ese respeto que se gana, ¿sí? Por lo menos acá en Colombia se dice el respeto se gana. Si tú me tratas con respeto, yo te trato con respeto, pero tú me alzas la voz, yo te alzo la voz, ¿cierto? Casi siempre es así. Entonces, ¿qué dice realmente ese dicho? Dice, cuando tú tratas de perseguir la honra, esta huirá de ti, pero el que da honra, la honra vendrá a él. Si tú das respeto, pues la otra persona te va a tratar con respeto. Si tú das amor, vas a recibir amor. Si tú das generosidad, pues vas a recibir generosidad. Es decir, la siembra la ley de la siembra y la cosecha. Lo que tú siembres, vas a cosechar, ¿sí? Pero acá vamos a ver qué dice incluso Yeshua, que habéis oído que fue dicho y aborrecerás a tu enemigo. Si esto no está en Levítico, si esto no está en los 5 libros de la Torá y sí que menos en los profetas, en los escritos, ¿de dónde sacó Yeshua eso? ¿De dónde dijo que eso lo estaban diciendo? Pues de la ley oral, ¿sí? Él sacó eso de la tradición y vemos que él no estaba realmente en contra de la tradición, sino que estaba poniéndola realmente en su lugar, diciendo esto no está en las escrituras, mire qué es lo que está pasando, corríjanlo, ¿cierto? Y a eso es a lo que nos está diciendo Yeshua, que y en esa época pues estaba manejando esto en diferentes sectores del judaísmo estaban empezando a hacer eso, incluso en los elotes, volvemos al punto de ellos, pues ellos que estaban diciendo, sacando varios textos, y ahorita lo vamos a ver, que sí están las escrituras, pero no realmente como lo enfoca el judaísmo o como lo enfoca ciertas personas que dicen, no, en las escrituras me dice que yo debo aborrecer a mis enemigos, que yo no quiero estar con ellos, ¿sí? Pero pues vamos a ver de dónde realmente sacaron esto. Y esto lo sacaron del Salmo 139, versos del 19 al 22 para poderlo entender. Vamos a leerlos. Dice, de cierto, oh Dios, harás morir al impío. Apartados pues de mí, hombres sanguinarios, porque blasfemas, dicen ellos contra ti, tus enemigos toman en vano tu nombre. No odio, oh eterno, a los que te aborrecen y me enardezco contra tus enemigos. Los aborrezco por completo, los tengo por enemigos. A este texto, realmente, ¿qué han hecho? Lo han sacado de contexto. Solo cogen el verso 21 y dicen, ah, pues es que como David aborrecía a sus enemigos, pues yo también voy a aborrecer a mis enemigos. Como David podía hacerlo, pues yo también puedo hacerlo, ¿cierto? Él fue justo, él fue realmente un hombre con el corazón conforme a Dios, pues si él lo dijo y si él lo escribió, pues yo puedo hacerlo, ¿sí? Pero, ¿qué pasa? Hay algo que nosotros debemos entender y que hay muchas de las frases a lo largo de los salmos, no solo en los salmos, en muchos de los libros, incluso en algunos de los profetas, donde hay frases que son de los sentimientos de los escritores, en este caso de David, ¿sí? Que estaban sintiendo en un momento un coraje, una rabia donde definitivamente quería aborrecer, quería acabar con todos estos, cuando realmente, ¿qué dice?
no es el Eterno. El Eterno que dice, ama a tus enemigos. Dios quiere amar a sus enemigos. Por eso en día tiene misericordia de todo el mundo, ¿sí o sí, no? Pues definitivamente ya nos hubiera arrasado hace muchísimo tiempo, ¿cierto? Entonces, por eso acá Yeshua realmente está trayendo ese espíritu de la escritura realmente la correcta, ¿cierto? Porque ahí que expresa de quién estaba expresando, de quién eran estos enemigos, eran los enemigos de David o eran a los enemigos de Dios. Se expresa el aborrecer a los enemigos de quién, de Dios, no de David, porque dice no mis enemigos, sino dice ¿qué? Tus enemigos. Por eso dice, no odio, oh eterno, a los que te aborrecen. ¿Que aborrecen a quién? A Dios. Y me enardezco contra tus enemigos. No está diciendo mis enemigos, está diciendo ¿qué? Los enemigos de Dios. Por eso ya termina y sigue diciendo, los aborrezco por completo, los tengo por enemigos. ¿A quién? ¿De quién está hablando? De los enemigos de Dios, no los míos, no aquellos que están a mi alrededor, no aquellos que me ofendieron, me maltrataron, me hicieron, ¿no? Sino de quienes, de Dios, ¿sí? A ellos que van en contra de lo que Dios está estipulando y está ordenando, ¿sí? Incluso en el Nuevo Testamento también nos enseña que hay que aborrecer las ropas contaminadas con su carne de los que aborrecen al Señor. ¿Quién me puede decir acá cuál es ese libro donde habla de esto, de que incluso dice así literalmente que hay que aborrecer las ropas contaminadas con su carne de los que aborrecen al Señor, es decir, de los que van en contra de la doctrina de Dios? ¿Quién me puede decir más o menos dónde podemos encontrar este libro, este texto? ¿Ninguno? Vamos a verlo. Esto lo vimos en Judas 1:22, que dice, a algunos que dudan, convencerlos, es decir, hay gente que va a estar dudando, va a tener preguntas, pues a ellos quien toca hacerlo, convencerlos, ¿sí? Darles, llevarle la palabra y mostrarle a través de la palabra las respuestas a aquellas preguntas que tienen. En el verso 23 sigue diciendo, a otros salvad arrestándolos del fuego, perdón, arrebatándolos del fuego, ¿sí? Y de otros tener misericordia con temor. Cuando habla de arrebatándolos del fuego, es decir, cuando nosotros tenemos niños en nuestra autoridad, pues ahí sí podemos hacer algo. ¿Por qué? Porque estamos bajo autoridad, porque tenemos la autoridad sobre ellos, es decir, ellos todavía, digámoslo así, no se mandan solos, ¿sí? Ya hasta cierta edad, porque hay ya cierta edad donde empiezan a tomar sus propias decisiones, ¿cierto? Y de otros dice que tened misericordia con temor. Entonces, ¿qué? Que les enseñes con misericordia, con amor, ¿cierto? Pero incluso, ¿qué dice? De otros tened misericordia con temor, aborreciendo aún la ropa contaminada por su carne. Es decir, aquellos que realmente no quieren cambiar, no quieren tener la actitud de volver a Dios, pues ¿qué dice? Pues muéstrale misericordia. ¿Y cómo le vamos a mostrar misericordia? Pues cambiando el carril. Es decir, no voy a seguir por el mismo carril de esa persona. Si se quiere perder, pues ya es decisión de ella. Nosotros cumplimos con decirle y decirle incluso si algún día necesitas de nosotros, algún día, pues acá estamos para servirte. Pero por ese camino que tú vas, yo no te puedo acompañar. Por eso es que dice aborreciendo aún la ropa contaminada por su carne. ¿Por qué? Porque se están perdiendo, se están pervirtiendo, se están yendo totalmente en contra de Dios y nosotros no podemos andar por el mismo camino
que ellos. Esto lo vimos con Judas, lo que ya terminamos las 66 sesiones. Si lo pueden, repásenlo, que realmente es muy importante el entender esto. Entonces, el aborrecer, ¿qué implica? Que te aparte de la gente, de aquella gente que va en contra del Eterno, ¿sí? Por eso es que incluso Pablo habló de que tú ya no podías estar con fornicarios, con chismosos, con mentirosos, con prostitutas, con todos estos, ¿sí? Que no podías compartir con ellos. Pero ¿a quiénes se estaba refiriendo? ¿A los incrédulos o a los que creían en Yeshua o decían creer en Yeshua? ¿A quiénes se estaría refiriendo Pablo en ese momento? ¿Ninguno? Bueno, acá mi mamá me respondió. Exactamente. Aquellos que estaban creyendo en el Mesías, aquellos que se decían que estaban en medio de la comunidad, que se decían llamar hermanos. ¿Por qué? Porque conocen las escrituras, porque saben de las cosas de Dios. Y si aún conociendo de las cosas de Dios prefieren apartarse, prefieren coger su camino, pues ¿qué dice las escrituras? ¿Qué dice ahí en Judas? Pues muéstrale misericordia, apártate de ellos, aborrece su ropa contaminada. ¿Por qué? Porque si tú sigues compartiendo las cosas que ellos hacen y sigues alcahueteando, por así decirlo, acá en Colombia se le dice así, aquel que sigue el camino de ellos y los acompaña, pero tú dices, no, eso no es mi vida, pero los dejas hacer y compartes con ellos en su casa, comes con ellos, aún viendo las cosas que están haciendo en contra del Eterno y no les pones un alto y no te separas y dices, no, esto yo no te puedo ayudar, no puedo estar contigo porque eso me haría ¿qué? Partícipe de estar haciendo estos actos y pues estoy lastimando a Dios. Estoy yendo, estoy contristando al Espíritu de Dios, ¿sí? Eso es lo que nos dice también los eso. Por eso Dios mismo nos dice en Malaquías 1:2. ¿Qué nos dice? Yo os he amado, dice el Eterno. Y dijisteis, ¿en qué nos amaste? ¿No era Esaú hermano de Jacob? Dice el Eterno. Amé a Jacob y aborrecí a Esaú, deseché a Esaú y convertí sus montes en desolación y abandoné su heredad para los chacales del desierto. ¿Por qué amó a Jacob y aborreció a Esaú? Por las obras, por el corazón que cada uno tenía. Jacob, a pesar de que cometió errores, a pesar de que tropezó, a pesar de que cayó en ciertos pecados, ¿cierto? Ya todos conocemos la historia. ¿Qué pasó con él? Él quería seguir a Dios, él quería caminar conforme a la voluntad del Eterno, ¿cierto? Y trabajó y trató de caminar en ello. Pero ¿qué pasó con Esaú? Esaú conocía las cosas de Dios, tenía a su padre Abraham, ¿cierto? Tenía a Isaac también como su padre. Entonces, imagínense, él conocía de las escrituras, pero ¿qué pasó? Prefirió irse y hacer alianzas con mujeres extranjeras, prefirió irse y hacer otras cosas que estaban en contra del Eterno, y por eso su pueblo, su siguiente generación, pues realmente, ¿qué fueron? En contra de todo Israel, en contra del pueblo de Dios, y pues eso que trajo que Dios aborreciera a Esaú, ¿sí? Por eso que dice, lo aborrecí, lo eché, no echó a las 10 tribus que estaban perdidas, estaban haciendo lo incorrecto. También las aborreció, les pasó carta de repudio, les pasó carta de divorcio, ¿sí? Entonces, realmente en la Biblia vemos que hay textos que realmente no reflejan ese pensamiento, esa forma de Dios, querer mostrar las cosas, ¿cierto? Y ejemplo de esto, cuando nosotros hablamos
de aquellos sentimientos y esto que David estaba diciendo en ese momento de que aborrezco a tus enemigos, desde que ya no quiero. Incluso David en ciertos momentos dijo, yo voy a cabo con todos esos enemigos. Incluso dijo muchas cosas quejándose, doliéndose. Job, que no dijo el día de su nacimiento, en medio de su dolor, en medio de todo eso, incluso dijo cosas que no eran correctas decirlas, ¿cierto? Como diciendo que no haya canto en el día de mi nacimiento, que sea gris, que sea oscuro, que mejor dicho no haya nada de alegría en ese día, pues imagínate. ¿Será que él realmente estaba queriendo decir eso? Pues él lo dijo en medio de su dolor. ¿Cuántas cosas nosotros no hemos dicho en medio de nuestro dolor, en medio de nuestro quebranto? Ojalá yo no viviera, o sea, ojalá se acabara mi vida, ojalá no sé qué, y cuántas cosas no hemos dicho. En medio de nuestro dolor, en medio de la soledad, en medio de todo esto, sí, hemos dicho cosas que en nuestra humanidad son actitudes de angustia y de mucho sufrimiento. ¿Cuántas veces por rabia no hemos ofendido a alguien y en un momento ya nos pasó la rabia y cuando nos dimos cuenta cometimos un error y ahí sí nos toca que resarcirlo, ¿cierto? ¿Cuántas veces no nos hemos dejado llevar por la rabia y decimos cosas que nunca se nos pasaron por la cabeza? Entonces, a eso es a lo que está diciendo. Y eso no necesariamente es que te está diciendo, no, pues como Job odió su día, pues ahora nosotros tenemos que odiar nuestro día de nacimiento. No, porque estaba expresando sus sentimientos, se estaba desahogando, como muchas veces nosotros lo hemos llegado a hacer en algún momento. Por eso los salmos son que un reflejo del clamor de esa alma del ser humano, de expresar con palabras de nosotros, de como seres humanos, pero por eso tenemos que tener ese discernimiento de saber qué es lo que son sentimientos, qué es lo que realmente tenemos que hablar y que realmente es doctrina que nosotros podríamos aplicar, ¿sí? Que son dos cosas muy diferentes, ¿sí? Cuando hablamos de doctrina, estamos hablando de principios claves que el Eterno me está diciendo. Y cuando me hablo de sentimientos, de cosas que solo estaba diciendo el autor en medio de un sentimiento, en medio de un dolor, pues a eso es a lo que nosotros tenemos que tener cuidado. Y un ejemplo de esto es en Primera de Samuel 22, 6 al 23, que les dejo ahí para que ustedes lo lean después más detenidamente, donde habla este edomita. Volvemos al punto de Esaú, porque Dios aborreció a Esaú. Esta fue otra de las razones. Recordemos que Esaú también se le conoce a lo largo de las escrituras como Edom, ¿no? O los edomitas. Y en este capítulo aparece un edomita llamado Doeg, ¿sí? Al cual a él le dio lepra y estaba en medio en el campamento allí en Noc, donde estaban los sacerdotes. Se dice que ahí había como una escuela de sacerdotes, algo así, ¿sí? Y pues él estaba allí recibiendo pues el tratamiento. Ustedes saben lo que es el tratamiento de la lepra. Si a alguien se le ve lepra, pues tiene que estar, ¿qué? En cuarentena por 7 días para mirar si es maligna o no, si se quita o no se quita. Bueno, toda esa ley que hay esta sobre esta enfermedad. ¿Qué pasó mientras que él estaba ahí? Saúl, recordemos que en ese tiempo pues estaba queriendo matar a David, ¿sí? Y pues en un momento David cogió y se escapó y se fue preciso aquí al lugar donde están los sacerdotes. Recordemos que él cuando visita este lugar, donde visita Not, que es el lugar donde estaban todos estos sacerdotes, él va, llega ante el sacerdote le da pan, incluso con varios hombres que él iba, y le entrega la espada de Goliat, ¿se acuerdan? En ese momento es que Doeg se da cuenta que David estaba también allí.
y que se le había entregado la espada. Doeg coge y se escapa de los sacerdotes, se escapa del tratamiento que él estaba recibiendo y se va literalmente y le cuenta a Saúl que David había ido a Not y que estaba en Not, porque pues él se escapó creo que antes o después, bueno, ahí para que lo lean ustedes la historia. Y después de eso, Saúl, enfurecido, embravecido, pues ¿qué hace? Se va donde Not, se va a esta región de Nod, llega ante los sacerdotes le dicen, no está acá, él no nos dijo nada, realmente no les dijo nada porque estaba huyendo, porque estaba ahí, ¿sí? No les dijo nada. Y pues, ¿qué hizo Saúl? Mandó matar a todos los profetas. A todos los profetas, todos los sacerdotes, todos los levitas que estaban allí, cerca de 80 sacerdotes, si no estoy mal, en mi cabeza no me falla, eran como 80 sacerdotes que estaban allí, era estudiando, bueno, no sé qué es lo que estaban haciendo muy bien, pero estaban allí todos estos sacerdotes y el único que prefirió y dio la mano para matarlos, ¿quién fue? El edomita, Doeg, imagínense, ¿no? Entonces, por eso, pues cargó muchas más cosas en cuanto a Saúl. Y pues si miramos, David también escribió este Salmo 109, ¿sí? Estamos hablando del 139 ahorita, que estábamos hablando de esto que él escribió, que aborrezco a tus enemigos, pero si miramos en el Salmo 109, David habla también muy duro y expresa ese dolor que siente, se los dejo para que lo lean, para que ustedes miren cómo expresa él ese dolor, ¿sí? Pero, sin embargo, pues ahí incluso tendríamos que estar mirando qué debo yo de tomar para mi propia vida y poderlo aplicar y qué no debo aplicar. Debemos de discernir esas dos cuestiones, porque David también pecó, porque si nosotros decimos, ay, no, pues es que como todo lo que está en la escritura tengo que cumplir, pues entonces, ay, yo tengo que meterme por lo menos con un rey, siendo mujer, ¿cierto? Tener un hijo, perderlo, porque eso está en las escrituras. ¿Será que es eso lo que nos está diciendo? Pues imagínate, no, ¿cierto? A eso es a lo que no nos está diciendo. Por eso es que nosotros tenemos que llegar al momento de discernir. O sea, no todas las frases, no todo lo que esté en las escrituras, vamos a tomarlo como fundamento para hacer doctrina. No podemos. Ese es el problema y así es el problema que han tomado a lo largo de la historia y uno de los temas y uno de lo que han tomado como tergiversación, pues es que el aborrecer a los enemigos y tomar eso como obligatorio, como que yo debo de aborrecer a los enemigos, cuando realmente toda la Biblia, desde Génesis hasta Apocalipsis, que nos dice, ama a tus enemigos. Lo muestra con Nínive, mandando dos profetas hablándole a este pueblo a ver si se arrepienten, ¿cierto? Y aún vemos que Dios trata. Por eso estos celotes y muchos a lo largo del judaísmo, no todos, cogían estos textos para decir, yo debo aborrecer a los romanos, estoy obligado por la ley a aborrecerlos, cuando realmente el espíritu de la ley y las escrituras no estaban enseñando eso, ¿sí? Y cuando sentimos este odio, cuando queremos aborrecer a todo eso, pues, ¿qué tenemos que pensar? En Efesios 6:12, que dice, porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones que celestes. Recordar que mi pelea no es con el prójimo, no es con aquel enemigo que me hizo daño, con el que me ofendió, con todos ellos, sino realmente mi pelea es con quién, con seres espirituales.
con seres de maldad, con estos ángeles caídos que han querido dañar y lastimar realmente todo lo que el Eterno ha querido mostrar, ¿sí? Entonces, a eso es a lo que nos está mostrando. Por eso la palabra de Dios contiene mucha poesía a lo largo de los escritos, unos aspectos literarios de la poesía que son esas expresiones del corazón que muestran el sentir de ciertas circunstancias de cada uno de nosotros, ¿sí? Que a veces nos vemos reflejados, que a veces decimos, uy, yo soy como David y me siento como David cuando dijo, yo soy gusano, ¿sí? A veces lo hemos sentido. ¿Por qué? Porque decimos, me siento así, siento que soy un gusano y que no puedo hacer la voluntad del Eterno y acuerdo a lo que Él me está pidiendo. ¿Por qué? Porque nos sentimos, porque sabemos, porque en nuestro sentimiento estamos viviendo aquello que escribió, pero eso, sentimiento, no quiere decir que sea doctrina y no quiere decir que sea que yo lo tenga ahora que hacer, ¿sí? Y a pesar de que David escribió la mayor parte de sus salmos en momentos de alegría, gozo, exaltación a Dios, también hubo momentos donde tuvo enfermedad, persecución, donde cayó en pecado, ¿sí? Donde escribió salmos derramando su corazón para ser perdonado, para hacer esto, donde vemos este Salmo 22, donde él estaba quebrantado, donde él estaba sufriendo realmente. Vemos el Salmo 51 donde él pide ese perdón, donde él pide eso, pues realmente todos estos salmos tampoco los vamos a tomar como doctrina a nivel total, porque casi siempre es una manifestación del dolor, de que de la frustración que él tenía, ¿sí? Por eso debemos de discernir y saber qué es poesía, es decir, qué es algo alegórico a lo que yo estoy sintiendo, a lo diferente de la doctrina, ¿sí? Por eso Dios inspiró a todos los profetas para mostrarnos que el amor, sin importar el momento que esté sufriendo, imagínate nosotros siguiendo alguna de las palabras que dijo Jeremías en medio de su dolor, o seguir las palabras que dijo David en medio de su dolor, o que dijo Asaf en uno de sus salmos, que dijo, ojalá las cabezas de los niños sean estrelladas las de sus enemigos, pues imagínate. O sea, nos convertiríamos igual de crueles a ellos y Dios también nos castigaría por esa crueldad. Entonces, pues no podríamos hacer eso y tener ese mismo pensamiento, ¿sí? Entonces, vamos a dejarlo hasta acá, ¿sí? Y ya la clase próxima ya terminamos este tema y empezaríamos con el capítulo 6, ¿sí? Que todavía falta siempre harto temita para terminar. Entonces, a esto es algo que tenemos que tener en cuenta, ¿vale?